Lo dijo en la primera hora. La seguridad se ha convertido en la principal demanda de los ecuatorianos. Y desde el periodismo es preciso abordar la problemática con profundidad. A primera hora presentamos Juntos por tu Seguridad, para debatir la crisis y analizar soluciones. Son ya las 7 de la mañana con 16 minutos, amigos, y así es, iniciamos las entrevistas con nuestro segmento Juntos por tu Seguridad, este segmento que ofrecemos a ustedes cada miércoles, y hoy para hablar precisamente de la inseguridad que está indetenible en nuestro país. Para dar un poco de contexto previo al diálogo que mantendremos, vamos a revisar una nota preparada por Denise Salazar. Sicarios fuertemente armados llegaron a la casa de una familia del Guasmo Sur y terminaron con la vida de 4 menores de edad. ¿Se trató de un ajuste de cuentas? La policía confirma que los padres de familia no tenían antecedentes penales, es decir, fueron víctimas colaterales. El evento violento no iba direccionado a esa familia, sino a una casa adyacente a esa. Se hizo una verificación y se allanó el domicilio, encontrando el domicilio varias evidencias como mecha lenta, alrededor de 40, que serían utilizadas para realizar atentados con explosivos. Los pequeños, que tenían entre 5 meses y 7 años de edad, habrían recibido hasta 14 impactos de bala y murieron en el lugar. Su padre de 24 años resultó ileso, mientras que su madre permanece en cuidados intensivos. La indignación ciudadana es evidente, pues se han volcado a las redes sociales a exigir soluciones al gobierno de Daniel Noboa, quien no ha puesto en marcha su plan Fénix o un plan de seguridad con enfoque en derechos humanos, pero sí ha asegurado que algo están haciendo y que incluso una banda delictiva quiere dialogar. Una solicitud de acuerdo de paz. ¿Pero esa carta qué significa? ¿Significa que algo estamos haciendo bien? Luego de 12 horas de la masacre en el Guasmo Sur, el gobierno de Daniel Noboa se pronunció en un comunicado. Ahí condenó los hechos y aclaró que no habrá impunidad. Además, enfatizó que no negociarán con asesinos y grupos narcoterroristas. ¿Pero el comunicado es suficiente o es momento de accionar? Informó Denise Salazar para A Primera Hora. Muy bien, 7:18 en nuestro segmento de los días miércoles. Es preciso hablar de la inseguridad y este contexto que Denise Salazar en la nota previa nos ha presentado. Por eso se llama este segmento Juntos por tu Seguridad, y quiero agradecer a Fernando Bastias Roballo, que está conectado con nosotros. Él lidera el Comité de Defensa de los Derechos Humanos. Fernando, ¿cómo le va? Bienvenido, buen día. Le saludamos mi compañera Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela. Muchas gracias, Fabricio, Belki, por la invitación, y también un saludo a las personas que nos están escuchando. Empecemos justamente por una reacción suya ante este episodio tan horroroso, pavoroso ocurrido en el Guasmo Sur de la ciudad de Guayaquil, Fernando. Lamentablemente la situación va a incrementar. Los hechos que ocurrieron en el Guasmo Sur son el inicio, ya que todo este fenómeno de crimen organizado y la penetración que tienen dentro de los barrios nos obligan a predecir que hechos así tan lamentables ocurran o vayan a ocurrir en muchas otras zonas de la ciudad y por supuesto del país. Y lo que nos preocupa también es esta reproducción del discurso que algunos medios de comunicación hacen sobre... inclusive la misma policía, que dice no se preocupen porque se confundieron de personas. O sea que si hubieran sido menores de edad, que sí hubieran estado relacionados de alguna manera con alguien del crimen organizado, el dolor hubiera sido menos. Entonces aquí hay dos cosas puntuales, ¿no? El impacto directo que tiene la población, el tema de la inseguridad, y esta reproducción de la justificación de la violencia o de la muerte que tenemos que también combatir. Y si nos preguntan a nosotros si es un tema de derechos humanos, la violencia criminal, decimos que sí, por supuesto, y que la respuesta siempre va a ser apuntar a la responsabilidad estatal a propósito de la crisis de inseguridad que estamos viviendo, y que al final del día la terminan pagando, como siempre, las personas más jóvenes, las personas más empobrecidas y las personas racializadas. Porque ahora el control de los barrios las tienen las bandas del crimen organizado, pero no son cualquier barrios.
Son barrios que tienen características de abandono estatal muy grave y que han sido en este caso desplazadas por parte de bandas de crimen organizado. A ver, ahí está. Fernando, hace pocos minutos la ministra de Gobierno, en entrevista con Lenin Artieda en el Coavisa, anticipó que ya tienen identificados a los responsables del asesinato de los 4 niños en el Guasmo Sur. Escuchemos ese extracto de lo que le dijo la ministra a Lenin Artieda, por favor. ¿Cuándo van a empezar con el Plan Fénix? Ya empezamos. Estamos trabajando desde el primer día y muy duro. Quiero empezar, Lenin, lamentando las muertes de estos 4 inocentes, de esta familia destruida por la delincuencia. En el momento mismo en que se conoció de estas muertes, la Policía Nacional del Ecuador ha estado activada, ha hecho más de 10 allanamientos al momento y ya se encuentran identificados los sujetos. No voy a dar más información a fin de que no se aborte, ojalá podamos dar las buenas noticias de su captura. Muy bien, esto dijo la ministra. ¿Cuál es su sensación al escuchar esta parte de la ministra, estimado Fernando? Bueno, lo primero es que la ministra tiene que entender que una política de seguridad no solamente tiene que enfocarse en la reacción frente a hechos graves que nos conmueven y nos indignan a todos. Una política de seguridad tiene que ser una política integral de prevención, de actuación y de rehabilitación. Y que, por supuesto, hay información dentro de una política de seguridad que no tiene que ser compartida justamente por la información delicada que tiene. Pero, por ejemplo, hay otras aristas sobre recuperación de espacios públicos, sobre recuperación de centros penitenciarios, sobre el cumplimiento de una política pública de rehabilitación social. Hay puntos que sí tienen que ser transparentados y si no lo son es porque el gobierno actual tiene la misma visión que el gobierno anterior a propósito de las políticas de seguridad, es decir, un enfoque militar, un enfoque reactivo ante hechos concretos, porque no nos sirve de nada que incrementen el número de detenidos o incrementen el número de operativos policiales o de operativos militares en los barrios de la ciudad o del país. Si no se logra retomar el control por parte del Estado en zonas del país, no va a servir de nada ningún plan de seguridad. Y lo que nos preocupa es que este Plan Fénix, este famoso Plan Fénix, solamente esté conformado de discursos y decisiones mediáticas e improvisadas. Lo primero que supimos es sobre esta supuesta eliminación de la tabla de tenencia, la cual aún se encuentra en el discurso, ¿no? Ya hemos dado muchos pronunciamientos a propósito de los efectos, pero solamente fue un exhorto que le hizo a un ministerio y hasta ahora no se operativiza. Y ahora, a propósito de la última entrevista que hizo el presidente Daniel Noboa con el tema carcelario, sigue quedando en el discurso, sigue quedando en las entrevistas y en los medios. Nos preocupa mucho que la política de seguridad se siga enmarcando en decisiones reactivas y decisiones mediáticas, porque a la larga quienes terminan pagando la afectación de esa falta de política de seguridad es la ciudadanía, que se encuentra secuestrada por parte del crimen organizado, que se encuentra afectada a su proyecto de vida porque tiene que dejar sus negocios, tiene que salir del país, salir de sus provincias, las afectaciones que tienen niños, niñas, adolescentes a propósito del reclutamiento forzado interno en los barrios y por supuesto escenarios de esclavitud sexual a menores de edad que ya existen en los barrios. Entonces, esta falta de visión integral de la política de seguridad también afecta a la ciudadanía y también es un tema de derechos humanos. Pero además, no vamos a dejar de mencionar nunca, y es que no se puede justificar la situación en la cual nos encontramos para promover las detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. Porque yo no quisiera creer que, por ejemplo, en el caso de los 4 menores que fueron asesinados en el Guasmo Sur, acá en Guayaquil, se detenga a cualquier persona por detener. Y solo con tener a una persona responsable se vulnere cosas principales como el debido proceso, el principio de presunción de inocencia, porque así cualquier persona podría ser detenida. El día de ayer, nuestra organización tuvo un caso de un menor de edad, bueno, no tan menor, ya cumplió 18 años, que estaba custodiando un garaje
y que por cosas de la vida dentro de ese garaje se encontraba una tricimoto que fue usada para cometer un delito. Actualmente, él se encuentra en prisión preventiva en la penitenciaría del Litoral en uno de los pabellones, en un peligro inminente de muerte porque sabemos que no existe el control. Y así podemos seguir enumerando muchos casos sobre personas que no tenían nada que ver, justamente bajo esta lógica de la lucha contra la delincuencia y tener a alguien detenido, es que podemos incrementar la población penitenciaria de personas inocentes. Entonces ahí hay un peligro de doble filo. Primero, la afectación directa que tiene la población por parte del crimen organizado, las extorsiones, los sicariatos, los asesinatos de personas totalmente inocentes, pero también esta promoción de la violencia estatal a través de las detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales. Una real política de seguridad trata de equilibrar tanto la lucha real contra la delincuencia, pero también evidenciar y limitar el rol punitivo del Estado. Fernando, buen día. Bienvenido otra vez. Hablemos y profundicemos sobre la responsabilidad estatal a propósito de esta problemática y responsabilidad estatal en todos los sentidos, que ha sido duramente criticada no de ahora, sino durante los últimos gobiernos. Pasó con Lenín Moreno, con Guillermo Lasso, cuando en Televisión Nacional salió hablando de que existía o de que contaba con un plan de seguridad que finalmente no lo vimos y vimos cómo más bien la violencia fue escalando con el paso del tiempo. Y ahora desconocemos detalles de este plan Fénix del gobierno de Daniel Noboa. El problema es que se han hecho múltiples diagnósticos respecto de lo que se debe hacer en materia de seguridad en el país, pero tal parece que todo está tan salido de control que no hay quien tome el toro por los cuernos. Y al final del día lo que tenemos es una población cansada, indignada, impotente frente a lo que estamos viendo en todo el país y con esa sensación de incertidumbre de no poder salir con tranquilidad de las casas porque no sabemos si vamos a volver. En efecto, Belki, yo creo que diagnósticos sobre la situación de crimen organizado en Ecuador sobran. El problema es justamente la falta de respuesta a esas recomendaciones puntuales. Primero, el sistema penitenciario. Se recomienda la eliminación del SNAI o la institucionalidad de quien gestiona los centros penitenciarios. Y hasta ahora no existe. Sigue siendo una especie de secretaría técnica centralizada en Quito. ¿Cómo tú vas a gestionar centros penitenciarios en un contexto de crisis con solo tener una oficina central en Quito? Tienes que descentralizar esa competencia, pero no ha pasado. A propósito de la profesionalidad de la fuerza pública, tanto Policía Nacional como las Fuerzas Armadas, el presupuesto no se ha ejecutado, ni siquiera tienen para poder gestionar la compra de armas o de equipo o de vehículos, ¿no? Pero aparte también tenemos testimonios de integrantes de las Fuerzas Armadas que dicen que van a terreno sin ninguna planificación previa. Entonces, eso también responde a un tema de necesidad de política de seguridad. Yo puedo movilizar a cientos y cientos de integrantes de las Fuerzas Armadas y Fuerza Policial, pero tienen que tener una investigación previa de qué es lo que van a hacer, contra quién se van a enfrentar, cuál es la hoja de ruta. Eso también es una visión de inteligencia policial e inteligencia de Fuerzas Armadas que no existe. Y además, algo gravísimo, y hace propósito del beneficio lucrativo del crimen organizado. No hay ningún solo movimiento que intente fiscalizar el sistema financiero en Ecuador. ¿Cuántos millones de dólares no ingresan a través de actividades ilícitas que sostienen las actividades del crimen organizado dentro y fuera de las prisiones? Y hasta ahora no hemos visto ningún tipo de decisión. Entonces sí, yo estoy de acuerdo con que restan, más bien sobran, muchos diagnósticos a propósito de lo que se debería hacer en Ecuador. Pero hasta ahora ningún gobierno o ningún actor político ha tomado la batuta para decir, voy a omitir todo el contexto mediático. Porque claro, en temas de seguridad yo puedo hacer campaña, por supuesto, para las presidenciales. Pero hay que eso en un secundario. Fernando, quiero comentarle que acabamos de establecer un diálogo en este momento, un contacto, y la tenemos a la ministra de la Mujer. ¿Está conectada o no? Estamos tratando de conectarnos también con la ministra de Mujer para compartir un par de minutitos nomás su visión sobre lo que pasó particularmente en el Guasmo. La tengo Ariana Tanca conectada, a ver si puede prender la cámara, si es que ya la tenemos conectada a la ministra de la Mujer. ¿Me escucha, ministra?
Hola Fabricio, sí, te escuchamos. Gracias, ministra. Si es que es posible que prenda la cámara, le agradecería. Pero sí me gustaría, ministra, estoy conversando con Fernando Bastias en este momento, hablando sobre los temas de inseguridad. Me llamó la atención que recién esta mañana emitieron ustedes un comunicado de un episodio que ocurrió la noche del lunes. ¿Por qué tardaron tanto, ministra Tanca? Bueno, te cuento, Fabri, que nuestro equipo técnico está desplegado desde el momento 1 que sucedió el evento. Nuestro zonal acudió al lugar de los hechos, acudió a la morgue, ya la familia había hecho las gestiones. Recordemos también que la familia estaba enfrentando un luto, por tanto no querían en ese momento acercamiento por parte de ninguna institución, lo cual nosotros respetamos. Sin embargo, igual se desplegó el equipo técnico en ese mismo instante y se activaron todos los protocolos que le pertenecen a las competencias del Ministerio de la Mujer y los Derechos Humanos, que en este caso es el Servicio de Protección Integral, que básicamente es contención, apoyo psicológico y guía legal en cuanto a los procesos que se tienen a seguir. Nosotros, con una cooperación interinstitucional y articulada con otros ministerios, como Institución Social y Educación, también pudimos otorgar otro tipo de asistencia, como pudimos otorgarles las bóvedas para el entierro de los pequeños. Asimismo, en la noche de ayer estuvimos con la familia, hemos tomado contacto directo. El día de hoy se van a activar los protocolos de asistencia psicológica para toda la familia, incluso para la madre, que esperemos que se recupere pronto. Asimismo, también se ha activado el protocolo de contención psicológica en los planteles estudiantiles de los niños, y desde el Ministerio de la Mujer, desde el momento 1, hemos estado en contacto con la familia, hemos estado en la zona, hemos trabajado uno a uno en el lugar de los hechos. Correcto, correcto, ministra Tanca. Este protocolo, usted nos dice, se activó desde la misma noche del lunes. ¿Han logrado tener contacto con el padre de los niños? ¿Han dialogado con él? Correcto, sí. Tenemos registro de fotográfico, tenemos claramente, por respeto a la familia, no lo hemos publicado ni lo hemos hecho público, pues son datos personales. Estamos también respetando el duelo y la privacidad de la familia, pero nosotros estamos en contacto con el padre, con la abuela paterna. Hemos estado ofreciendo todo el servicio que desde nuestras competencias podemos ofrecer, que básicamente es asistencia legal, contención psicológica. Obviamente también hay reserva de los procedimientos por la delicadeza del tema, pero si algo les puedo decir es que este ministerio estuvo activo desde las 9:45 de la noche desde que sucedieron los hechos. Se desplegó un equipo técnico en ese mismo instante que incluso acudió a la morgue para atender a la familia y poderla guiar en cualquier proceso que sea necesario. Ministra, buenos días. ¿Qué información se tiene precisamente de la madre de los niños? ¿Ustedes tienen información de primera mano respecto del estado de salud de la madre? Correcto, la tenemos, pero por la delicadeza del tema no la podemos decir. Correcto, ministra Tanca. Le agradezco por estos minutos. Sé que está justamente en la calle, le quisimos contactar solamente para tal vez tener un contexto a propósito del comunicado de esta mañana. Muy amable, ministra. No, encantada de estar aquí. Ustedes saben el estima que les tengo, les mando un fuerte abrazo y yo sé que estos momentos son una prueba para todos los ecuatorianos, pero cuenten con esta cartera de Estado para asistir desde las competencias que tenemos y poder luchar contra la grave situación que está pasando en este momento. Les mando un abrazo y pues si no nos vemos, feliz Navidad y año nuevo. Gracias, ministra, muy gentil. Gracias a Ariana Tanca. Fernando, ¿su opinión sobre lo que acabamos de escuchar de la ministra Tanca? Bueno, primero me parece que es un ejemplo que para poder enfrentar los efectos de la criminalidad en Ecuador no solamente se necesita a la Policía Nacional o a las Fuerzas Armadas. Se necesita la intervención de toda la institucionalidad del Ejecutivo, ¿no? En este caso, la participación del Ministerio de la Mujer y de Derechos Humanos tiene que adaptar protocolos para este tipo de situaciones, ¿no? Porque no es lo mismo una atención o contención psicológica a una persona víctima de violencia avanzada en género que frente a una masacre, ¿no? Justamente por todas estas particularidades y delicadezas.
E igual nosotros exigimos, por ejemplo, los protocolos de contención emocional a familiares en contextos de enfrentamientos carcelarios que hasta ahora no se materializa en la práctica, ¿no? Entonces, hacer que toda la institucionalidad se active para combatir el crimen organizado es lo que debería ocurrir, pero en cambio lo que vemos es solamente la presencia de Fuerzas Armadas y Fuerza Policial. Y eso sí hace creer a la ciudadanía que estamos en un contexto de guerra, pero una guerra donde el Estado permite que mueran personas, y no cualquier persona, ¿no? En su mayoría personas empobrecidas, personas racializadas y personas de escasos recursos. Pero además también eso no tiene que permitir legitimar la detención extrajudicial, las detenciones arbitrarias o ejecuciones extrajudiciales en ánimo de este discurso de la lucha contra la delincuencia. Hay un hilo muy fino entre apoyar la lucha contra el narcotráfico, pero también rechazar la impunidad de graves violaciones a derechos humanos. A finales de este año, esta organización elaborará un informe sobre seguridad ciudadana para poder exponer cuáles son los efectos del crimen organizado en las personas, al menos en Guayaquil, que se traducen en graves violaciones a derechos humanos, pero también cuáles son los efectos de la respuesta del Estado, que ha sido no solamente insuficiente, sino que ha tenido un discurso discriminatorio y racista. Es decir, por un lado no soluciona el problema de fondo de la criminalidad porque se elevan las extorsiones, se elevan los asesinatos, más aún de personas menores de edad y que no tienen nada que ver, pero por otro lado también se elevan las detenciones arbitrarias de jóvenes racializados y empobrecidos, y también se elevan y se justifican las ejecuciones extrajudiciales fuera y dentro de la prisión. Entonces no soluciono ni lo uno y empeoro el otro escenario. Y por supuesto ese es un escenario grave que creemos que para el 2024 se va a incrementar. Entonces no solamente luchamos contra el crimen organizado, sino que también luchamos contra la violencia e impunidad que ofrece el Estado. Fernando, gracias por estos aportes para el debate sobre los temas de seguridad en el contexto de lo que estamos viviendo y a propósito de nuestro segmento de los miércoles Juntos por tu Seguridad. Fernando, un abrazo a la distancia, muy gentil. Muchas gracias a ambos y un abrazo a las personas que nos han escuchado. Gracias a Fernando Bastias Roballo, del Comité de Defensa de los Derechos Humanos, conversando aquí en Juntos por tu Seguridad, nuestro segmento de los miércoles. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.